¿Alguna vez te has preguntado cómo sería viajar a la prisión de Outlander? Pues quédate porque hoy hemos venido exactamente a eso. Hoy te vienes conmigo al castillo de Craig Millar. Hola mi gente, hoy te vienes conmigo a este castillo que tenemos por detrás. Y es que este castillo que ves por detrás no solo es conocido por su rica historia, sino porque fue la prisión de Ardsmuir en la serie de Outlander. Hoy te voy a enseñar este castillo por dentro, te voy a contar un poco su historia y también te voy a hablar de las escenas que se grabaron aquí. Este castillo se construye en el siglo XIV y era el refugio perfecto para la realeza que quería escapar un poco del bullicio de la ciudad, ya que el castillo se encuentra al suroeste de Edimburgo a tan solo unos kilómetros. Vamos, que desde el centro estás a 15 minutos en coche y también hay rutas en autobús o puedes incluso coger un Uber o un taxi. Y yendo a lo que a muchos os interesa, este castillo sale en Outlander cuando Jaime y otros jacobitas fueron encarcelados en esta prisión. Esto pasa después de la batalla de Culloden y lo más fascinante de todo es que este castillo tampoco tuvo que tener muchas modificaciones porque servía perfectamente para la época y las tomas que querían sacar. La verdad que si has visto la serie no es muy difícil imaginarse todos los sucesos que ocurrieron en estos pasillos. Al entrar te encuentras un precioso y amplio patio principal que antiguamente era el corazón del castillo donde se celebraban varios eventos y realizaban varias actividades. En la serie, si te fijas, hay un montón de celdas, las cuales antiguamente servían como habitaciones privadas para los invitados. En esta parte se encuentra una pequeña celda que sin luz artificial estaría completamente en la oscuridad. Los prisioneros eran confinados aquí en condiciones estremecedoras, sin nada de luz y en un espacio completamente reducido y seguramente con un frío horrible. Los cautivos quedaban aislados sin noción del tiempo y con la incertidumbre de su destino. Mira que a mí me hubiera gustado vivir en esta época aunque sea 3 días solo para probar, pero desde luego no me gustaría nada caer en este tipo de experiencias. En este castillo aún se conserva un antiguo horno de piedra donde se cocinaba el pan diario. Funcionaba de una forma muy sencilla pero efectiva. Primero se calentaba con madera ardiendo hasta alcanzar la temperatura adecuada, luego se retiraban las cenizas y se introducía el pan para hornearse lentamente con el calor residual. Este método permitía alimentar diariamente a los habitantes del castillo, ya que el pan era uno de los alimentos básicos de la época. Pero lo mejor, en mi opinión, es la muralla y todas sus vistas desde arriba. Si tienes miedo a las alturas da un poquito de cosa, pero la verdad que me ha parecido encantador y sin duda te transporta a tiempos pasados.
Lo único que diría de este castillo es que la accesibilidad es un poco chunga, ya que hay pasillos súper estrechos, escaleras imposibles, así que más te vale darte una buena sesión de gimnasio antes de venir a visitar el Craigmillar Castle. Yo, como siempre, por si acaso, si en algún momento estás por aquí por Escocia y te acuerdas de este castillo, que sin duda te recomiendo que vengas si tienes unos días, te dejo abajo en la descripción una página web donde puedes encontrar un montón de información, desde cuánto cuesta la entrada a los horarios, etcétera, etcétera. Yo ya te puedo decir que la entrada cuesta 7,50 libras, que aproximadamente serán pues menos de 10 euros, y te puedes pasar el tiempo que quieras dentro, imaginándote escenas, haciendo el mono y aprendiendo más sobre historia. He de decirte que me hubiera gustado hacerte varias tomas más dentro del castillo, lo que pasa que, como no, estas cosas me pasan algunas veces que no lo organizo lo suficientemente bien, ya sea por unas cosas u otras, salen diferentes imprevistos, como que casi nos vuela una tormenta enorme ayer. Y hoy hacía un tiempo horrible esta mañana, hasta ahora que Edimburgo no se decide. El caso es que hoy no tenía previsto grabar, mañana también pone que va a hacer un tiempo horrible y por salvaguardarme he venido hoy. Pero bueno, espero que te haya gustado el vídeo, estate pendiente para el próximo porque viene fuerte. Muchísimas gracias por el apoyo en todos los vídeos y todos los buenos comentarios que me dejas y recibo. Todo ese apoyo de verdad que me ayuda muchísimo a seguir con todo esto, dándote lo mejor en cada vídeo, mejorando y mejorando. Así que, como siempre, te mando un besazo y un abrazo. Me estoy muriendo de frío, no siento la mano literalmente, color buzón. Te veo muy pronto en el próximo. Un besazo. Chao.